esté sobrando dinero, regalando dinero. ¿Cómo es posible? Cuando salimos al mercado, generalmente decimos cuánto vale, cuánto último, rebajando, pero así, ya, a ver, sonrisa más les regalas, cuánto, ¿no? Sigues rebajando, sigues rebajando. Entonces, ¿qué es lo que estás obteniendo? Básicamente, excedente. Este Excelente. gráfico, este gráfico básicamente nos muestra el excedente que el excedente que cada uno de los consumidores obtiene. Por ejemplo, aquí, mire, el John, su disposición a pagar era 100. Él podía pagar 100. Y resulta que el precio en el mercado es 80. ¿Cuánto de excedente tiene él? Sabemos muy bien que el excedente es la cantidad que un comprador está dispuesto a pagar, que es 100 del John, por un bien, menos la cantidad que realmente paga. Resulta que el precio del producto había sido 80. Entonces, 100 menos 80, ¿cuánto me da? 20. Justamente 20. A eso se llama excedente, muchachos. ¿Ya? A eso se llama excedente. ¿No? Cuando retornen ustedes ahora ya no tienen que ya hablar un No, poquito espera, más se olvidó tu con lo que clase. está. No, ¿No? Le pues. dicen, mira, a ver, no, el Así papá de siempre dice, ¿no? mierdas. ¿Cuánto costará? Pues, a ver, por si acaso llevaremos Pero es 1500 más, no podemos, ¿no? la 1500 que llevaremos. caliente. Y resulta que en el mercado encuentran con 1000 el producto que estaban buscando. ¿Con cuánto de excedente ha retornado el papá? Con 500. Y feliz, realmente, no feliz. ¿Por qué? Porque Claro, han maximizado el compa. beneficio. ¿Ya? ¿Cómo han maximizado? Pero no Porque entras en primero el centro en la primera apretando. tienda han buscado que es Todavía 80, en el apretando. otro 70, en el otro 60. A ver, ¿cuál prefiero? Esa preferencia que han hecho, esa elección que han hecho, que se llama maximización de beneficios. ¿Sí? Pero obviamente que se mide como excedente. ¿Ya? Ahora, muy bien, vamos con el siguiente. El siguiente consumidor era Paul, ¿correcto? Este es el Paul. El Paul podía pagar no más de 80, no más de 80. Paul no puede pagar más de 80. ¿Ya? Pero, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Salimos al mercado, el producto que estamos buscando resulta que es 70 en el mercado. ¿Ya? Paul no podía pagar más de 80. Su disposición a pagar máximo, lo máximo que puede pagar es 80. Resulta que el mercado es 70, ¿no? Entonces, el Paul se beneficia con un excedente de 10 pesos 10. Pero sabíamos que el John podía pagar 100, ¿no? Sabíamos que John podía pagar 100. Ahora, como el mercado es común y resulta que el producto es 70, entonces para John ha habido más, el excedente es mayor para el John, ¿correcto? Obviamente que va a ser mayor para el John. ¿Me entienden, verdad? Así funciona. Ahora, ¿quién tenía que pagar 50? El Ringo quería pagar 50, ¿no ve? El Ringo quería pagar 50. Entonces, el Ringo paga 50. Si el precio es 50, el Ringo, ¿cuánto de excedente va a tener? ¿Cuánto de excedente tendría el Ringo si va a pagar 50? Nada, Adelante. no tiene nada excedente. No tiene nada, ningún excedente porque su disposición a pagar lo más alto que él podía pagar era 50, ¿no? Y ¿Qué vas resulta que en mandó? el mercado ¿Qué gasto vas justamente el mandando? precio del producto buscado es No 50, te nada. ¿no? Entonces ha comprado con 50 y listo, 50. No hay ningún excedente para el Ringo. Pero para el John, ¿cuánto ya sería el excedente? 50, ¿no ve? 50 para el John, para el Paul,
excedente ya sería 30 y respectivamente para George quería pagar 70 menos 50 sería 20 para George. Y la suma total de todos los excedentes se llama excedente total. Ahorita vamos a ver. Eso es así, digamos, eso entendiendo así con gráficos, con tipo grado, porque esos son marginales, ¿no? Marginal, marginal, marginal. Mira, ahora vamos a un poquito ejemplificar esto. Vamos a suponer que esta es una ecuación de la demanda, porque no funciona en la vida real, no siempre funciona así, no siempre, ¿no? Porque en la vida real vamos a sacar una estadística y una vez sacada la estadística lo vamos a convertirlo en un modelo de ecuación. Y el modelo generalmente se representa como una fotografía. Una ecuación nunca va a ser así, ¿no? Tal vez cíclico así va a subir, va a bajar, pero va a tener siempre pendiente negativa. Entonces, el excedente del consumidor básicamente es todo lo que está por debajo de la curva de la demanda, ¿ya? Menos el precio del mercado, ¿ya? Entonces, esta área es la que nosotros tenemos que calcular. Por eso les he dicho, ¿no? Este capítulo es bastante sencillo. El ejemplo anterior que hemos hecho, vamos a calcular su excedente. Fácil, ¿ya? Muy bien, hasta ahí estamos. Muy bien, excelente. ¿Se entienden, no? El excedente es todo el área que está por debajo de la curva y por encima del precio que se está pagando. ¿Ya? Por encima del precio que se está pagando. Este es el excedente. Muy bien. Aquí los movimientos de los precios. Si el precio, inicialmente el precio era precio 1, ¿no es cierto? ¿Ya? Y el precio baja. Si el precio baja al precio 2, ¿el excedente aumenta o no aumenta? Aumenta el Aumenta. ¿En qué áreas aumenta? Primero esta área aumenta y para todos estos consumidores que tenían este excedente, que es esta misma, todos estos excedentes, el precio baja, su excedente de estos aumenta en esta área. ¿Ya? En esta área aumenta para estos, ¿ya? Y obviamente que desde este precio, los que querían pagar máximo de este precio, y si el precio ha bajado, entonces otros consumidores se van a beneficiar con este pequeño triángulo, también es excedente. Y el excedente total es la suma de esta área, más esto y más esto, ¿ya? Las tres áreas sumarían el excedente total. Excedente del consumidor, valor para los compradores menos la cantidad por los compradores. ¿Correcto? Muy bien. ¿Alguna pregunta, consulta, dudas? Bastante sencillo. Muy fácil. Chiquilladas. Leslie. Buenas tardes, licenciado. ¿Se entiende o no se entiende? Sí, licenciado, se entiende. A ver, ¿qué nos puedes comentar con respecto a lo que hemos explicado? Quispe, mamá, ni Leslie, ¿dónde está? Adelante. ¿De qué? Tú casi no participas por si acaso. Puedes decir que yo ¿Qué tengo ha pasado? un presupuesto de $5,000. Ya, de hoy para adelante quiero que participes, ¿ya? A ver, ¿qué cosita has entendido? A ver, ¿qué puedes resaltar con lo que ya hemos visto? Que A ver, o de repente nos puedes dar un ejemplo. Que tú quieres comprar un auto, pero solo tienes 2,000. es que como las compañeras dijeron al inicio que, bueno, Lisa, lo que yo he entendido es que si el excedente del, como usted indicó, ¿no ve? Que se aumentaba, entonces
Ay, no sé cómo explicarlo, Lice, pero lo he entendido, te lo A ver, juro. te pregunto. Ya, pero te pregunto. ¿El excedente del consumidor aumenta o disminuye cuando el precio sube de P1 a P2? Disminuye. Ay, precios sí es, ya. Si sube, Amor, si sube el precio, el excedente total reduce o aumenta. Disminuye. aumenta, Lice. Supongamos, si este precio, mira, a ver un ratito. Espera un ratito. Sabe, mira, lo que estoy diciendo es que si este precio sube a precio P2, ¿el excedente total aumenta o reduce? Reduce. Reduce, Lice. Leslie, reduce, ¿verdad? Sí. Ya. Si baja, Aumenta. Aumenta, Lice. aumenta. ¿Ya? A eso, ese que aumenta Y o eso que entendí, así que reduce, se baja y aumenta. ya vamos a ir más adelante, ¿ya? A eso llamamos eficiencia de mercado, porque han tratado de, tanto los consumidores como los productores han tratado Yo de no te maximizar mordido. sus beneficios. Ambos han maximizado sus beneficios. Y eso se llama bienestar de los mercados, ¿ya? Muy bien, Leslie, ¿Para vamos qué? a seguir participando. Excedente del ¿Qué veías tu productor. carta? Ya hemos visto el tema del caso del excedente del consumidor. Ahora veamos el excedente del productor. ¿Qué dice? El excedente del productor mide el bienestar económico desde el punto de vista del vendedor. ¿Ya? Ya no desde el punto de vista del comprador, sino desde el punto de vista del vendedor. Esta es la clave ahorita en este caso. ¿Ya? ¿Y cómo se mide? ¿Y qué es, no? ¿Qué es un excedente del... Mira, cada vez estoy con mis datos, voy a estar consumiendo mis datos. Qué bacano. Ya, excedente del productor, cantidad que percibe un vendedor por un bien menos los costes de producción. ¿Alguien me puede explicar esto? Buenas tardes, licenciado. Yo quisiera explicarlo. Adelante, Juan Sergio. Bueno, el excedente del productor que se indicaba, ¿no? Es el beneficio que obtienen los vendedores. Un ejemplo, en un restaurante de comida rápida, hacen hamburguesas. El costo de producción de las hamburguesas es de $1, pero ellos lo venden a $3. Entonces, ellos obtienen una ganancia de $2. Ahí se ve el excedente del productor. No está claro tu explicación, pero va por ahí. ¿Alguien quiere argumentar? Yo, licenciado. A ver, adelante. El excedente del productor son las ganancias adicionales de los productores debido a la competencia del mercado. Y es la parte ¿Cómo? Ejemplo. acá. Podemos notar acá, como en el tema anterior, vimos el Hay excedente tipo, del dos consumidor, tipos de se relaciona excedentes, con ¿no? la demanda, y acá el Excedente de excedente del comprador y del productor se vendedor. relaciona con la oferta. Es algo que podemos resaltar y nos puede ¿Y ayudar por qué ellos no mucho. pueden? Sí, a ver, un ejemplo, ¿cómo podemos ejemplificar? O alguno de los compañeros que quiere dar ejemplo. Si una persona tiene 10 manzanas y el precio de todas está en boliviano y la vende a 2 bolivianos, No tengan miedo, su excedente muchachos. sería 10 bolivianos. Chile, Soraya. Date ejemplo. Dice yo, A ver, Rosa Huanca. dice, a ver, un ejemplo, digamos, si un vendedor le cuesta producir un bien que cuesta, digamos, 150 euros y lo vende por No 200 sé de dónde euros, sacan 150 tendría un euros. excedente de productor de 50 euros. Digamos, vende, digamos, ay no, No te preocupes, por ejemplo, Mario. zapatos, ya,
digamos, un calzado, un tenis que cuesta 150 euros, digamos 150 bolivianos, y lo vende a 200 bolivianos y va a tener una mayor ganancia. Yo así lo entiendo, y tendría una ganancia de 50 bolivianos más de lo que costaba el calzado. No sé si está bien, Lice. Ujú. Eso A ver, sería, Lice. ¿saben? Está bien. A ver, Huancoyo, ¿quieres decir algo? Huancoyo. Dice, yo podría participar con un pequeño ejemplo. A ver, Uruña Quispe. Ya, licenciado, lo que entiendo según el concepto es cantidad que percibe, percibir, es ver o notar. En ese caso, la cantidad que digamos un vendedor, un ejemplo, hoy en día el tomate está valiendo menos que lo que antes. Y la caja está a 20 bolivianos, a 25. Y entonces las que compran, digamos, yo puedo, digamos, comprar una caja de 20 bolivianos o 25 de tomate. Lo compro y yo ¿Usted va puedo a comprar? percibir, sí, yo voy a comprar. Puedo percibir En de este que, caso estamos hablando de productores. sí, Si va a percibir, usted es comprador. no, en el caso del vendedor, por eso yo lo digo, digamos que yo tengo que ver, un vendedor a veces tiene que ver a cuánto va a valer su producto y tiene que de eso sí o sí sacar ganancias, un porcentaje extra, como ahí dice, por un bien menos el coste de producción. Es según a eso. ¿Sí? A ver, un ejemplo. Como les seguía diciendo, de los tomates, digamos, yo me puedo comprar así, lo puedo revender. Y la libra, digamos que lo puedo dar a 2 A ver, bolivianos. Dos, vamos al caso extremo, ¿ya? Uruña y para todos, ¿no? Vamos al caso extremo. Las señoras productoras de tomate generalmente traen en cajones los tomates. Y me parece que lo venden en cajón, ¿no es cierto? En cajón venden los tomates, ¿no? Y los que compran los mayoristas o detallistas, no sé, compran el cajón y después lo van raleando, esa es otra cosa. Pero vamos a hablar de esos cajones. La señora que trae, la señora productora que trae tomates de los valles, quiere vender, ¿cuánto estará más o menos aproximadamente un cajón? ¿Alguien tiene idea? Supongamos 50, no, debe ser más, ¿no? 150. ¿Sí? está 20, 25 lice, por eso lo decía. ¿Un cajón? Sí, licenciado, cada caja. Ya. Ah, muy bien, cada caja. Entonces, mire, vamos a suponer que la señora que productora, ¿no?, de los valles de tomate o de los yungas, trae su tomate y sabe que el precio más o menos máximo ella que quiere vender su producto es a 50, ya vamos a estar exagerando, ya, quiere vender a 50. Llega con su camioncito o llega con el que le está transportando su producto al mercado y se constituye en el mercado y resulta que la señora no va a estar ahí, no quiero vender a 50, 50, no va a decir. Lo primero que hace es averiguar los precios y además de los precios, ¿no? Además de que tiene el cliente si puede o no comprar. Ella quería vender a 50 y resulta que por alguna X, ciertos casos, el precio del tomate ha aumentado la caja a 80. Qué felicidad para la señora. Y la señora que quería vender a 50 vendió a 80. ¿Cuánto es su excedente? 30, sí. Sí, se entiende ahora, ¿no? Se entiende, ¿no? Otra cosa es el costo de producción, ¿ya? Otra cosa es costo de producción. Porque mira, la señora para vender, imagínense, para vender a 50 la caja, su costo de producción de los tomates que están en la caja le ha costado, digamos, como 30, ¿ya?
Y a eso ha sumado su medio de transporte, los pasajes, su comida, su alimentación, algunas ganancias más, ha aumentado 30 pesos más, ¿sí? Entonces con eso se hace 50, ¿no? 50 se hace. De ese 50 que reciba un poco más, eso sí es su excedente del productor. Más adelante vamos a ver costos de producción. El costo total es la suma de costos fijos más costos variables. El ingreso total, el beneficio es igual a costo total menos los ingresos totales. Pero eso vamos a llevar cuando ya ingresemos en el capítulo de costos. Ahí vamos un poquito a desenvolvernos mucho mejor. Pero en este caso, nada más que debemos entender que la señora nada más que ella lo máximo que quisiera que le compre 50. Ah, listo, 50 me lo vaya a dar la caja. Trae al mercado y resulta que no, como que el precio ha aumentado, hay muchos compradores y le ofrece no, 50 quiero vender, por no decir 50, y por si acaso le diré 80. ¿Ya? Y la señora que está comprando ha visto, ha testeado, ¿no? Y ha visto que de pronto no hay tomates y demás, todo eso. Entonces ya listo, y sin palabras más, ya listo, dame 2 cajas, ¿no? Entonces por cada caja ha tenido ya un excedente de 30 pesos, ¿no? A eso se llama excedente. Y eso es lo que nos está diciendo, ¿verdad? Cantidad que percibe un vendedor, que es 80 por un bien, menos los costes de producción. Es decir, su coste de producción era más o menos, coste de producción, no, por si acaso hay que tener mucho cuidado, no es costo de producción, o sea, específicamente, no, este costo de producción ya está incluyendo algunas de sus otros costos adicionales, ¿no? Ya. Su costo de producción era 50, entonces 80 menos 50, 30, ¿no? Ese es su excedente del productor, ¿ya? Al igual que en el caso anterior, este costo, por si acaso, valor de todo a lo que el vendedor renuncia para producir un bien, ¿no? Este es el costo de oportunidad que hemos visto en el capítulo 2, ¿no? Que se llama el pensar como un economista. Muy bien. La señora, aquí, el producto de pintar, ¿no? El precio por pintar una casa, ¿no? Por pintar una casa, no sé, no sé, por metros cuadrados, como se les puede. Por cierto producto quieres realizarlo, el Grandma dice, yo puedo realizar ese trabajo por 500. ¿Ya? La Georgia dice, yo puedo realizar ese trabajo por 600. El otro dice, yo puedo realizarlo por 800. Y el otro dice, coste de marino, dice, yo puedo realizar por 900. Resulta que el dueño de la casa dice, no, si es mucho menos, como que por ahí no me lo van a pintar bien, es que parece que también es un precio bastante alto, pagaremos 800, ¿no? Su costo, ¿cuánto sería el excedente del productor de Frida? ¿Cuánto sería el excedente del productor de Frida? ¿Cuánto sería? Si fuera el precio 800. ¿Cuánto sería? Nada, Frida, nada. Ella quería recibir justamente por ese trabajo 800. No tiene ningún excedente. ¿Sí? No tiene ningún excedente. ¿Correcto? Si el precio baja a 600, no sé, el dueño dice, por ese trabajo yo puedo pagar 600. ¿Frida tiene excedentes o no tiene excedentes? No. No. Es más, sale del mercado, porque su oferta es mayor al que están ofertando en el mercado. ¿Ve? Es mayor, sale del mercado.
ella ya no participa dentro del mercado. Georgia tampoco tendría excedente del productor, no tendría ningún excedente. Ella tampoco tendría, ella sí tiene excedente, ¿no? Armas sí excedente, porque si ella más o menos quería comprar, realizar el trabajo por 500, si está 600, entonces yo haré 600. ¿Cuánto excedente tuvo? Sí. 100, ¿verdad? Muy bien. ¿Y qué tal el empresario loco oferta 900? ¿Ya? Mari no tendrá ningún excedente. Gratmas sí va a tener excedente porque ella nada más que quería cobrar por el trabajo 500 y bien hecho. El mismo trabajo que podía hacer la Mari también. Entonces, su excedente de la compañera Gratma, ¿cuánto sería? 400. Excedente de Georgia, 300. Excedente de Frida, sí, ¿no? Entonces, esos son la disponibilidad de, digamos, de poder percibir por el trabajo que están haciendo. Aquí ya no existe disposición a pagar, no. Disposición a pagar es nada más que en el consumidor. Aquí hay nada más que una disposición a poder recibir, percibir, ¿no? Eso existe, ¿ya? Entonces, eso en cuanto a las posibilidades de costos, pero esto ya, aquí está bien claramente, está indicando, ¿no? Mira, yo podía hacer el trabajo por 500, pero ahora me dicen que en el mercado están ofertando más, pueden dar más. Mi excedente es 100. Mira, en el mercado es 80. ¿Sí? 80. Yo podía haber realizado por 500, ese era lo máximo que podía pagar. Digo, lo máximo que podía recibir yo. Recibir. ¿Ya? Este es recibir. ¿Ya? Han aumentado a 600, yo ya tengo un excedente. Ya han aumentado a 800 y sigo sumándome mi excedente. Toda esta área se ha sumado. Pero al margen de esto se suman otros nuevos productores, ¿no? Porque ya han quedado incentivados, ¿sí? Entonces, así funciona el tema del excedente del productor. Si hablamos de la curva de la oferta es esto, y el excedente se mide. La disposición que el productor quiere recibir, ¿ya? Por debajo y por encima de la curva de oferta. Esa área se llama excedente del productor. Y si el precio, mira, aquí es igualito que hace rato, mira, si el precio sube de P1 a P2, ¿el excedente del productor aumenta o no aumenta? Aumenta, ¿verdad? En el caso de los consumidores, si el precio sube, ¿el excedente del consumidor aumenta o disminuye? Jóvenes. Disminuye, ¿no? ¿Qué está? Si el precio aumenta, el excedente disminuye. Pero en el caso de los productores, si el precio aumenta, el excedente aumenta. Por si acaso, es pregunta de control de lectura, ¿ya? Por eso les digo, mira, nada más que tienen que saber interpretar estos gráficos. La parte de texto que está, no sé cuántas páginas en el libro, eso van a leerlo. Al final, lo único que van a entender es esto, ¿ya? Pueden leerlo si quieren. Pero si me han entendido esto perfectamente, no van a tener ningún problema en el tema del control, porque esas son las preguntas que voy a preguntar, ¿ya? La diferencia. Muy bien. Finalmente, ¿cuál es el excedente total del consumidor y del productor? Es justamente la suma de esta área, es el excedente del productor, que está por debajo de la curva y por encima del precio del equilibrio,
total. Eso es el excedente del consumidor. Y el excedente del productor es la que está por debajo del precio del equilibrio y encima de la curva de oferta. La suma de estos dos excedentes se llama excedente total. ¿Alguna consulta? ¿Preguntas? ¿Dudas? Quiere decir que tanto el excedente del consumidor como el excedente del productor han utilizado de la mejor manera posible. De la mejor manera posible. Han maximizado ambos los beneficios. ¿Ya? Y finalmente han llegado a un punto de equilibrio. Ustedes se benefician con esto, nosotros nos beneficiamos con esto, por lo tanto existe un bienestar económico, porque ha habido beneficios, ¿no? A eso se llama bienestar económico, ¿ya? Y aquí tengo algunas cosas más. Los mercados libres asignan la oferta de bienes a los compradores que los proceden más valor representado por la disposición a pagar. A ver. Los mercados libres asignan la demanda de bienes a los vendedores que los pueden. Bueno, es prácticamente repite lo mismo que hemos ido repitiendo en las diapositivas anteriores, básicamente, o principalmente en esta curva en esta representación gráfica, ¿no? Eso sería, muchachos. Preguntas, consultas, reclamos. ¿Qué les ha parecido el tema de excedente del consumidor? Como podrán ver, mira, apenas ni siquiera hasta ahorita es apenas una hora hemos avanzado. ¿Ya? Pero, como podrán ver, a ver, Shirley Soraya. Presente, licenciado. A ver, ¿quieres argumentar algo? Licenciado, no sé si nos podría un poquito explicar sobre el bienestar, un poquito, me he perdido en ahí. ¿En cuál? Sobre el bienestar, lo que estaba hablando, licenciado. El bienestar. ¿Bienestar qué? ¿Bienestar qué? ¿Bienestar del mercado? En eso. Sí, licenciado, por favor. Ya. El bienestar económico o bienestar del consumidor, en este caso, todos los excedentes que han podido sumar, se llama bienestar económico del consumidor. Todos los excedentes que han podido sumar los productores son el bienestar económico del productor. Imagínense, miren, más adelante vamos a llevar eso obviamente, pero este es ya el tema de impuestos vamos a entrar en eso, mira, ese es el precio del equilibrio, ¿no? Ese es el precio del equilibrio. Supongamos que el precio de equilibrio ha reducido al precio 1, ¿ya? El nuevo precio sería esto. ¿Ya? El nuevo precio sería esto. La pregunta es, ¿el excedente del productor ha aumentado o ha disminuido? Shirley. Doctor, ¿qué aumentaría? ¿El excedente del productor ha aumentado o ha disminuido? A este precio, el excedente del productor es esto. ¿Ya? Entonces, licenciado, disminuye. Ha disminuido. Es decir, el bienestar económico de los productores ha disminuido, porque no están siendo bien beneficiados los productores, porque el precio ha bajado. Y el bienestar económico de los consumidores ha aumentado, ¿sí o no? Sí, porque desde aquí hasta aquí, y todo esto sería el de los consumidores. Es decir,
el bienestar económico de los consumidores ha aumentado. En otras palabras, los consumidores están mucho mejor. ¿Me han entendido? Cuando por ejemplo, en este caso hay un bienestar económico equilibrado. Ustedes bien, nosotros bien. Al precio de equilibrio siempre se dice que han maximizado sus beneficios. ¿Ya? Entonces, cuando el precio baja, arruina el bienestar económico de los consumidores, de los productores, y si el precio sube, arruina el bienestar económico de los consumidores, ¿sí? Y de los productores va a aumentar. Eso por si acaso tengan bien presente, porque eso es pregunta de examen, sí o sí les voy a preguntar. ¿Ya? En realidad no es examen, no, sino es un test nomás. Solo es test, o sea, en la pregunta, ahí es o no es, te va a decir la pregunta. Nada más que tienes que responder eso. ¿Se entiende ahora sí? No, Shirley. Licenciado, gracias. Ya. Flores Marisol. Presente, licenciado. A ver, ¿qué nos puedes comentar con todo lo que hemos entendido, se ha entendido, no se ha entendido? ¿Qué has percibido mejor? ¿Qué no has percibido mejor? ¿Nos puedes comentar algo? Licenciado, tengo una duda sobre si aumenta el precio de un bien sustitutivo. ¿Cómo ya sería esa parte? Dice, en eso me he A ver, perdido. aquí no hablemos de un bien sustituto, nada por estilo, ¿ya? No hablemos, nada, nos vamos a arruinar la vida con eso, así que mejor hasta donde hemos visto, nada más a eso, ¿ya? Porque cuando aumenta bien sustituto o bien complementario, eso vamos a ir viendo en teoría del consumidor y teoría del productor. Más adelante vamos a ir viendo. Ya, Lice, entonces está bien, hasta ahí. No, pero algo tendrá que decir. Algo tendrá que llamarte la atención. ¿Qué le ha llamado la atención? ¿Saben? Los temas de se aumentan los bienes sustitutos, por ejemplo, ¿no? ¿Qué va a ocurrir? Eso va a ocurrir con el tema de la curva de demanda o con la curva de oferta, dependiendo, ¿vale? Entonces, la curva de demanda va a trasladarse hacia la izquierda o hacia la derecha. Esto a la izquierda o a la derecha. Entonces, dependiendo de eso, las áreas se van a ir achicando o se van a ir ampliando. Y de acuerdo a los cálculos, ahí vamos a ir identificando si ha ocurrido, ha aumentado o no ha aumentado los excedentes, ¿ya? Entonces, eso es nada más que los cálculos, pero no nos meteremos. Ahorita lo principal es entender lo que es un excedente del consumidor o el excedente del productor, ¿ya? De todas maneras vamos a poner tu participación. Amaru. Arias. Ya, a ver, ¿qué nos puedes comentar? Estoy dando la participación. Vámonos. Tienes una participación. No, licenciado, no he entendido todo. No, pues no puede haber. A ver, un ejemplo, dame, a ver, no sé, algún ejemplo que se te ocurra. Se ha entendido todo. Arias, Flores. Blanco. Bustos. Aquí, licenciado. Licenciado, no sé si me puede explicar de nuevo del excedente de esa parte, no lo entendí muy bien. ¿Excedente de qué?
del productor. Está grave. Pues por eso les digo, jóvenes, por eso les he dicho bien claro, ¿no? Se ha entendido, no se ha entendido, preguntas, reclamos, nadie dice nada, y cuando quiero que ustedes participen, hay preguntas. Pero de todas maneras, mira, ya hemos ido explicando la disposición que quieren recibir, ¿no? Los productores, ¿no? Este es los excedentes que obtienen los productores mientras aumenta el precio. El excedente del productor nada más que se mide todo el área que está por debajo del precio que se quiere pagar y por encima de la curva de oferta. Si el precio aumenta de P1 a P2, en este caso aumenta, el excedente del productor amplía. Los que querían recibir este precio, ahora reciben este precio. ¿Cuál es su excedente? Toda esta área ha recibido de nuevo. Si seguiría aumentando el precio, obviamente que va a seguir recibiendo más grande, ¿no? A eso no sé si tu pregunta es eso o no. Bustos. Igual te estoy poniendo participación. Camayo Laime. Cárdenas. Chachaque. A ver, Leila. ¿Algo nos puedes comentar? ¿Algo que hayas entendido? ¿Algo quieres aportar? Chachaque. Lice, buenas tardes. ¿Quieres aportar algo? Quería saber, quería que me confirme a lo que he entendido sobre el excedente del productor, lo que estaba explicando. Nuevamente es pregunta. Nuevamente es por eso en cada panel se entiende y tienen que aprender a preguntar ese momento, ¿ya? Pero bien, ¿cuál es tu pregunta? No es una pregunta, simplemente quería, digamos, explicar lo que yo he entendido y si mi versión Adelante. bueno, lo que le he entendido, Lice, es que, como estaba diciendo, un productor obtiene una ganancia o un excedente a su favor cuando, por ejemplo, estaba explicando también de la producción del tomate, un productor del tomate, por ejemplo, llega al mercado y resulta que se está pagando más o hay una mayor demanda de que él o ella pensaba ofrecer y ahí obtiene un excedente, una ganancia el productor. Por ejemplo, si pensaba, digamos, dar a los cajones o no sé, a 200, por ejemplo, 500, y resulta que hay una mayor demanda, ya sea porque hay más necesidad de la población y lo vende a 700 y obtiene una ganancia de 200. A eso le entendí, dice. No, está bien, correcto. Lo correcto es eso. Por decir, digamos, el productor quería vender, eso es lo que he dicho hace rato, un cajón quería vender a 50. Con esa expectativa está saliendo. Venderé lo máximo que quiero vender, ya no importa, a 50 venderé. Las señoras dicen eso, ¿no? Los que salen al mercado, los que van a comprar, seguramente conocen. Yo conozco porque junto con mi mamá, con mi papá, hemos vendido ciertos productos, ¿no? Sus productos traen del campo y dicen, no, yo quiero vender. Dice que está 250 la carga, a 250 van a vender. Y resulta que el precio ya no había sido 250, sino ya había sido 300. Entonces ha retornado con un buen excedente. ¿De cuánto? 50 por carga, ¿no es cierto?
ha traído cuántas cargas, ya pues se suma también, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos explicando. Eso, pero por parte del productor. Del consumidor, ya la interpretación es completamente distinta. Está bien, Karina es, ¿no? Zambi. Chino, ¿quieres participar un hito más? Presente, Lice. Bueno, está bien. Lice, yo entendí más que todo en las partes del precio, si aumenta o disminuye. Por ejemplo, si el precio aumenta en el equilibrio del mercado, para el excedente del consumidor disminuye, pero le favorece al excedente del productor. Pero en cambio, si el precio disminuye, el excedente del productor no le favorece, porque para ellos disminuye su excedente. En cambio, para el excedente del consumidor sí les favorece, porque para ellos aumenta. Aunque Eso el bienestar de los consumidores es más mayor que el bienestar de los productores. Muy bien. Chipana, Choquehuanca, Condori, Coyaori, Cruz, Dice, Cruz Paucara, ¿no? sí, dice. A ver, algo comentanos, qué cositas has entendido, qué no has entendido, qué puedes Dice sobre, argumentar, qué no se te ocurra algo, a ver. dice sobre el excedente del productor. A ver, un ejemplo, a ver, por donde yo vivo, por el calor, consumen más de frescos. ¿No? Entonces, Ajá. una señora que, digamos, vende su refresco en boliviano en un lugar llamado, no sé, un disque pueblito. Y en otro lugar donde es más grande el pueblo, podemos decir, que venden el refresco a 2 bolivianos. Entonces la señora se va a poner su negocio, digamos, ahí en ese pueblo. Entonces, como el refresco vendía antes a 1 boliviano, lo vende a 2 bolivianos. Y entonces tiene un excedente de 1 boliviano. Eso es lo que he entendido. Muy bien, la interpretación está muy bien. Cruz Paucara, ¿no? Sí, sí. Cruz Paucara, ¿no? Es Paucara, Karen. Ah, ya, está bien. Duchen, Esco, Licenciado, presente. Duchen, a ver, vamos a ver contigo. Cuenta algo. Tal vez el excedente del consumidor puede ser. Yo quería dar un pequeño concepto de lo que he entendido del excedente del consumidor. Adelante, a ver. Que yo lo que he entendido es un beneficio adicional que se recibe, ¿no? De un bien que nosotros, que está por encima, ¿no? De la cantidad que se paga por ese bien, licenciado. Correcto, no está bien su definición, muy bien. Escobar, Espejo, Flores, González, Huacara. Pues, licenciado, a ver, de lo que he entendido de que, Su participación, tu segunda participación, vamos. pues que si tanto el excedente del productor y del consumidor sobrepasan el precio de equilibrio o bajan este, ya no va a existir el bienestar económico, ¿no, licenciado? ¿Cómo dices? No te entendí, a ver, volver a... Que ninguno, ni tanto ni el excedente del productor ni el excedente del consumidor deben sobrepasar el precio de equilibrio. Si pasan este o sobrepasan este, claro, va a ser favorable solo para uno y así ya no va a existir el bienestar. Sí. En este caso, al precio del equilibrio existe el bienestar económico, tanto para los consumidores como para los productores. Ahora, si se altera el bienestar económico del consumidor, puede ser reducido o aumentado con el del productor o viceversa. Eso es lo que se tiene con esto. Está bien, Muy bien, Juan Sergio. Huanca Quispe Rosa. Juan Collo. Licenciado, A ver, yo le quiero dar dos ejemplos de excedente del consumidor y excedente